En el video anterior se resolvieron dos ecuaciones diferenciales ordinarias por medio del método de integración. Implícitamente estábamos usando el método de variables separables que vamos a ver a continuación. La idea es que dada una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, si dicha ecuación se puede separar, es decir, por un lado podemos escribir el diferencial de x y cualquier expresión, ¿no?, que dependa de x, y por otro lado el diferencial de t y cualquier aparición de variable t, ¿no? Si se puede separar de esta manera, la solución general se puede obtener de manera implícita por medio de integración. Bien, y es bien importante justamente que se pueda separar, que la ecuación por un lado solamente involucre x y por el otro lado solo involucre la variable independiente, que en este caso es t. Eso fue lo que se hizo en el último ejemplo del video anterior. Teníamos esta ecuación diferencial ordinaria, x' igual a x, la cual se puede escribir como derivada de x respecto de t igual a x. ¿Bien? Eso es lo que aparece aquí. Y lo que hicimos fue justamente separar, por un lado, todo lo que tiene que ver con x y por otro lado, todo lo que tiene que ver con t. Se pudo separar y por medio del método de integración se pudo resolver. De manera similar, se puede operar la segunda. Quedó como ejercicio, pero podríamos ver el ejemplo aquí. En la segunda teníamos segunda derivada igual a 0. Eso implica que la primera derivada es una constante. Ya vemos a esa constante m. Y ahora, cambiando un poco la notación, tenemos derivada de x respecto de t igual a m. Bien, pero entonces, separando las variables de x por un lado y m de t por el otro, podemos ahora integrar. Mediante el método de integración obtenemos x de t igual a mt más una constante arbitraria, llamémosla b. Y así es como tenemos las funciones cuya segunda derivada son nulas, son las funciones lineales, ¿no? Y esto se pudo hacer justamente porque se pueden separar, ¿no? Y usualmente tiene esta forma: la primera derivada igual al producto de una función de x por una función de t. Si es posible hacer eso, entonces se pueden separar y se puede resolver mediante el método de integración. Bien, entonces vemos a continuación otro ejemplo. Nos piden resolver esta EDO. Bien, entonces esta EDO va a ser separable. Si separamos todo lo que tiene que ver con y de un lado y todo lo que tiene que ver con t del otro. Por ejemplo, este y punto, recordemos que no es más que derivada de y, diferencial de y sobre diferencial de t. Bien, entonces todo lo que tiene que ver con y de un lado. De hecho, a es una constante, puede estar aquí o al otro lado. Vamos a pasarla al otro lado, ¿no? Esta constante va a ser a. El numerador aquí es diferencial de y. Vamos a ponerlo aquí. Y esto va a estar dividido por y menos a. Y este y, si lo mandamos al numerador del otro lado, nos va a quedar y por y menos a. Y del otro lado vamos a tener entonces este dt pasa a multiplicar
Entonces vamos a tener dt dividido por, recordemos que este a lo pasamos al numerador, pero ahora este t más a puede pasar al denominador al otro lado. T más a. Bien, entonces debemos ahora integrar. Una vez que hemos separado, debemos integrar de este lado y de este el otro. Del lado derecho la integral va a ser un simple logaritmo natural, pero del lado izquierdo tenemos a sobre y por y menos a. Entonces ahí lo que debemos hacer es usar el método de, de fracciones parciales, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar el método de fracciones parciales. Este método lo que nos exige es escribir este cociente de polinomios, en este caso es a dividido por y menos a, en dos fracciones, ¿no? Por eso se llaman fracciones parciales. Una con constante arbitraria a mayúscula sobre y más constante arbitraria b mayúscula sobre y menos a. ¿No? Usualmente esto es lo que pasa cuando nos piden sumar esta fracción, ponemos denominador común y operamos arriba. Bien, entonces esto es al revés, queremos separarlo en fracciones, donde como los términos del denominador son de orden 1, lineales, ¿no? De grado 1, entonces el numerador va a ser de grado 0, van a ser constantes. Y queremos saber qué debe pasar, qué valor tienen que tener estas constantes a y b. Bien, esas son las constantes a determinar. Lo que sabemos es que si esto es cierto, entonces al tomar el producto, ¿no? Al multiplicar todo esto por y menos a, ¿no? Si multiplicamos por esto, vamos a obtener la constante a la izquierda por sí sola igual a multiplicado por esto se va con esto y nos queda y menos a más b multiplicado por esto se va con esto y nos queda y, ¿no? Todo esto se va con todo esto, por eso nos quedaba a. Bien, entonces ahora hay que determinar el valor de a mayúscula y b mayúscula. Bien, eso no es muy complicado. Hay varias formas de hacerlo. Acá tenemos un polinomio en y y acá a la izquierda también un polinomio en y podemos igualar coeficientes para obtener un sistema del cual vamos a obtener el valor de las variables a, de las constantes a y b mayúscula. Esa es una forma de hacerlo. La otra es como estos denominadores, estos términos lineales tienen distintas raíces, distintos ceros, podemos evaluar en esos ceros. Es decir, si evaluamos en y igual a 0, en esta ecuación, si hacemos y igual a 0, esto se elimina, pero esto no, ¿no? Si hacemos y igual a 0, nos va a quedar la ecuación a igual a, haciendo y igual a 0, a mayúscula por menos a, más 0, ¿cierto? Bien, entonces, simplificando esta expresión, nos va a quedar a igual a menos 1. Y de forma similar, si hacemos y igual a minúscula, entonces nos va a quedar la ecuación. Esta ecuación se simplifica a igual a por 0, que nos va a dar 0 obviamente, más b por a minúscula. Y de esto, el valor de la constante b es 1. Bien,
Entonces, la expresión A sobre Y por Y menos A es posible escribirla como menos 1 entre Y más 1 entre Y menos A. Bien, y la ventaja es que a la hora de hacer la integración a la izquierda, esto se va a convertir en la integración de esta expresión y ahí tenemos simplemente logaritmos naturales. ¿Ok? Entonces, em, antes de continuar con el problema, una observación importante. Una observación es que A y B deben ser constantes que quizás dependan de parámetros. Podría haber dependido del parámetro A minúscula, ¿no? Pero no deben depender. No deben depender de Y. ¿Sí? Se menciona esto porque es un error común. A veces al hacer mal la operación o aplicar mal el método, a veces aparece el valor de A o el valor de B en función de la variable, en función de Y. Y eso es un error. ¿Bien? A y B deben ser constantes en función de números o parámetros del sistema, pero nunca en función de una variable. Si sale en función de la variable, ha habido un error. Algo, algo se ha hecho mal. Bien, entonces ahora sí, continuamos con la integración. Este lado se puede expresar de esta manera. Bien, entonces al integrar A de Y sobre Y por Y menos A, esto de acá nos queda realmente la integral de menos 1 entre Y más 1 entre Y menos A, diferencial de Y. Y eso es sencillo de integrar, ¿no? Ese es menos el logaritmo natural del valor absoluto de Y más el logaritmo natural del valor absoluto de Y menos A. Más una constante arbitraria, ¿no? La cual mejor vamos a reservar para el lado derecho, ¿no? Sale constante arbitraria al lado izquierdo, va a salir constante arbitraria de este lado, constante arbitraria de este lado. Podemos pasar la constante arbitraria de la izquierda a la derecha y pensar en una sola constante arbitraria a la derecha. Entonces, de este lado nos queda así, lo cual se puede expresar, ¿sí? Se puede expresar por logaritmo natural de valor absoluto de y menos a sobre y, usando nuestras reglas del valor absoluto del logaritmo natural. Y esto tiene que ser igual a la integral de dt sobre t más a, ¿no? Eso es lo que está al lado derecho. Y la integral aquí es el logaritmo natural del valor absoluto de t más a. Y ahora sí, más una constante arbitraria. Bien, entonces esta igualdad ahora sí, esta igualdad em, a esta igualdad le podemos tomar logaritmo natural. Entonces aquí, a esta igualdad de esta expresión con esta, le tomamos, no, al revés, le tomamos la exponencial, ¿no? Tenemos ahí el logaritmo natural, queremos cancelar el logaritmo natural, entonces le tomamos la exponencial. Al tomar la exponencial, eliminamos el logaritmo natural, nos queda y menos a sobre y igual a, y a la derecha nos va a quedar e a esta potencia más c, lo cual se puede expresar como por e a la c, ¿no? Pero e a la c es una constante, aquí e a la c, por e a la logaritmo natural se cancela y nos queda valor absoluto de t más a.
¿sí? Entonces ahora si eliminamos los valores absolutos, podemos expresar esto como y menos a sobre y igual a e a la c más menos, esto le podemos llamar constante d si queremos, y también acá eliminamos el valor absoluto, ¿no? La ambigüedad de signo. Esa ambigüedad de signo se la estamos pasando a la constante d, que es una constante no nula. Hasta ahora puede ser positivo o negativo, pero es una constante no nula. Entonces, y, y menos a va a ser igual a y por d por t por t más a. ¿Bien? Entonces ahora pasamos este término a este lado y pasamos al otro lado. Si hacemos eso, nos va a quedar menos y por d t más a igual a a. Y ahora factorizamos el y y pasamos a dividir. Y haciendo eso, vamos a tener y como función de t igual a dividido por 1 menos d t más a. Bien, ahí tenemos la solución general donde el d no puede ser cero. A ver, em, ¿por qué el d eh, no puede ser cero? Si d fuese cero, ¿no? Aquí como una pequeña observación, si d, si d fuese cero, ¿sí? Si el d fuese cero, entonces y de t sería simplemente a. La función sería constante. Y ahora regresemos a la ecuación diferencial. Notemos acá en la ecuación diferencial lo que dice. eh, esta expresión por la derivada de y tiene que ser igual a y sobre a. Pero si y es igual a es una constante, la derivada es cero. Entonces estaríamos diciendo que eh, y sobre a, que es igual a 1, sería igual a 0. Entonces, si d es igual a 0, entonces y es igual a y en la EDO estaríamos obteniendo del lado izquierdo y punto es 0 y y sobre a es 1, una contradicción. Esto nos dice, por lo tanto, que el d es cualquier número real eh, distinto, distinto de 0, ¿no? Ahí tenemos la solución de esta EDO de variables separables, usando el método de fracciones parciales para la parte más, ah, más complicada, ¿no?, del problema. Bien, y ahí tenemos otro ejemplo. En teoría del riesgo es frecuente encontrar funciones de utilidad que satisfacen esta condición, ¿no? Menos la segunda derivada sobre primera derivada multiplicado por x es igual a ρ, donde ρ es una constante. Si u en 0 es igual a 0 y 1 es igual a 1, encuentre u de x. Eso lo vamos a hacer después cuando veamos problemas de valor inicial, pero al menos queremos resolver esta EDO de variables separables. Bien, aquí hay que tomar nota de que la variable es x, ¿no? Y la función que estamos buscando es u. Entonces hagamos eso. Tenemos menos u segunda derivada sobre u primera derivada por la variable x es igual a ρ.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es un pequeño cambio de variable. El cambio de variable es el siguiente. Eh, Tomemos b como u' y por lo tanto b' sería u'', o sea, la segunda derivada. ¿Qué pasa si hacemos ese cambio de variable? Entonces tendríamos menos u doble prima, que es b', sobre u', que es b, por x igual a ρ. Y ahora sí, esta es una EDO separable de orden 1. ¿No? Algo que faltaba añadir aquí, me parece, era que x es mayor o igual que 0 y que ρ no es 1. Vamos a añadir esas hipótesis para tener la respuesta más rápidamente. Ok, entonces ahora la, la EDO es de variable independiente x y función incógnita b. Y podemos separarla. Esto es lo mismo que menos derivada de b respecto de x por 1 entre b por x igual a ρ. ¿No? Entonces lo que hay que hacer es separar todo lo que tiene que ver con b de un lado y todo lo que tiene que ver con x del otro. Entonces simplifiquemos de esta forma: db sobre b, db sobre b, y pasamos x de x y el signo todo al otro lado. Si lo pasamos al otro lado nos va a quedar menos ρ de x sobre x. Bien, y ahora sí, esto es lo que queremos integrar, ¿no? Esto lo integramos. Si lo integramos, nos queda del lado izquierdo logaritmo natural del valor absoluto de b igual a constante menos ρ por el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante c. Bien, y ahora podemos tratar de hacer la solución explícita, ¿no? Aquí esta es una solución implícita. Queremos hacerla explícita. Entonces para ello hay que tomar el exponencial, ¿no? Pero antes de tomar el exponencial, notemos que por las propiedades del logaritmo natural, acá tenemos logaritmo natural del valor absoluto de x a la potencia menos ρ más c, ¿no? Bien, entonces ahora es más claro que tenemos aquí valor absoluto de b de x igual a, si tomamos el exponencial, ¿no? Acá es tomando exponencial, eliminamos el logaritmo natural, vamos a tener exponencial de esto, que se puede escribir como exponencial de esto por esto, y eso se va a quedar como e a la c por valor absoluto de x a la menos p, pero el x es mayor o igual que 0, entonces mejor de una vez x a la menos p, ¿no? O a la menos ρ, mejor dicho, no es p, es ρ, ¿no? Es ρ. Bien, y ahora eliminando este valor absoluto, tenemos una ambigüedad de signo. B de x es más menos e a la c. A todo esto le podemos dar el valor, o le podemos llamar d, constante arbitraria d, y aquí x a la menos ρ.
que es igual a simplemente escribir d por x a la menos rho. Ahora, como rho no es igual a 1, como rho no es igual a 1, eh, ahora nos toca integrar, ¿no? Nos toca integrar otra vez porque ya resolvimos b, pero b, recordemos, por el cambio de variable era u'. Entonces, u' como función de x es b, y b es d x a la menos rho. Y esto ya es separable, ¿no? Esto ya es separable. Si la derivada es esta, u de x es la integral. La integral. Bueno, como rho no es 1, entonces esto no es menos 1. La integral no va a ser logaritmo natural. Entonces, la regla que le vamos a aplicar es x a la menos rho más 1 dividido entre menos rho más 1, porque rho no es 1, si no tendríamos ahí denominador 0, ¿no? Más constante arbitraria, ¿no? Vamos a llamarle e. Constante arbitraria e. Donde, ojo, d es no nulo y e sí puede ser cualquier número real. ¿Bien? Todavía falta resolver el problema de valor inicial, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente parte. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos ahí. Aquí está la solución a la EDO separable de orden 2 en dos etapas haciendo dos integraciones.